por supuesto, se habla de él, pero quizás no tanto en el relieve que merece de cara al tricentenario, porque parece ser que queda un poco, da la impresión de que el almirante Pez queda un poco engullido por su propia obra, entre comillas, es decir, por los propios acontecimientos. Por hacer una comparación, el almirante Pez puede ser al tricentenario lo que Colón puede ser al descubrimiento de América, visto desde una perspectiva además nuestra muy local, y digo muy local en el más amplio sentido del término, porque da la casualidad que don Andrés de Pez, almirante de la Armada, era también gaditano. No se tienen muchas noticias de Pez, muy pocas, y las pocas que tenemos hay un pequeño trabajito de Adolfo de Castro, donde da unas breves noticias pinceladas de él. Se sabe muy poco de su infancia y de su juventud, prácticamente nada, y de sus primeros pasos en la Marina. Y esto creo que redunda más todavía en la escasez bibliográfica que hemos tenido hasta este momento de este tricentenario y del almirante Pez. Entonces, pues, consta, desde un punto de vista académico, llama la atención, y universitario incluso, que echemos de menos, por ejemplo, durante todos estos años, y no por el tricentenario en sí mismo, una gran tesis doctoral sobre la Casa de Contratación. Hay trabajos hechos parciales muy buenos por uno, pero echamos de menos una gran tesis doctoral. A ningún gaditano, por hacer patria chica, aunque para esto no hace falta ser gaditano, puede ser cualquiera, se le ha ocurrido todavía hacer una gran tesis doctoral sobre la Casa de Contratación en Cádiz, por ejemplo, o una tesis doctoral incluso, o una biografía en profundidad del almirante Pez, tampoco la hay, lo cual llama, esto es un ejemplo, ¿verdad?, de ese vacío bibliográfico que tenemos en torno a uno de los siglos más brillantes de la historia de Cádiz, como es el XVIII. Si el XVIII es un siglo de gran poderío económico y de escaso poderío político, podríamos decir que el XIX para Cádiz es un siglo de gran poderío político y de muy escaso poderío económico. Se invierten las dos premisas. Pez se escribe con S o con Z. Saben ustedes que todavía la grafía y los modos sintácticos y gramaticales del siglo XVIII no estaban muy bien acuñados, y podrán ustedes ver cuando se acercan a este personaje desde el punto de vista histórico, ¿no?, que una vez se escribe con Z y otra con S. Pez tiene, ¿cómo le diré yo a ustedes?, para ser un personaje de tanto relieve, una cicatera, un cicatero reconocimiento en la ciudad. Tiene un cuadro magnífico, también es verdad, ovalado, de autor anónimo. Yo creo que si no contemporáneo, si no coetáneo, sí contemporáneo de su figura, que está en el Museo de las Cortes, en este maravilloso museo que tenemos en la calle Santa Inés. Y conforme ustedes entran en el museo, nada más que dejar atrás la pequeña consejería, a mano derecha lo primero que se encuentra. Decía ustedes que conforme entran en el museo, a mano derecha tienen ustedes un cuadro ovalado, casi de 1 metro y pico de alto, que es el almirante Pez. Hay una copia hecha por un buen artista gaditano, por Torres Burú, que se encuentra en Madrid. Y les decía a ustedes que Cádiz ha sido un poco cicatera con Pez, porque tenemos el retrato de Pez en el museo. Tenemos luego en el salón de plenos, donde hay unas alusiones, unas referencias a gaditanos ilustres. Entre ellos también aparece Pez, pone ministro gaditano y marino del siglo XVIII, creo recordar. Y luego está esta calle, que aludía Moncho, en el barrio de Santa María, que es una callecita, bueno, pues en comparación, ¿verdad?, con otras cosas que se han hecho luego en el Bicentenario de las Cortes, que me parece muy noble. No digo ya el espectacular, y siempre es de agradecer, monumento a las Cortes, pero tenemos, por ejemplo, la Plaza de Argüelles, porque Argüelles vivió allí, y tenemos, pues, lápidas de importantes diputados, caso de José Mejía Lequerica, al que yo le dediqué un libro y algún que otro busto. En cambio, el almirante Pez, en esta otra efeméride, la del tricentenario, pasa un poco, no solamente al segundo plano, desde un punto de vista bibliográfico, sino también de su propio reconocimiento como figura importante en el tricentenario, pero también como gaditano. Adolfo de Castro, que repito es uno de los pocos que han tratado su figura desde un punto de vista biográfico, este es el cuadro que yo aludí a ustedes antes, que está en el museo.
el cuadro del almirante Pez, del cual Adolfo de Castro, leo literalmente, lo llama gaditano, modelo de gaditanos y benefactor de Cádiz hasta el extremo de deberle Cádiz su grandeza moderna. En los pocos datos que tenemos biográficos de él, pues sabemos que nace en Cádiz en 1657, se conserva, bueno, Adolfo de Castro parece que dio incluso con su partida de bautismo el 10 de julio, de su niñez y juventud pues prácticamente no se sabe nada. Pensamos que sus primeros pinitos en la marina lo haría también aquí en Cádiz, empieza ya muy pronto a servir en misiones importantes para la marina española, incluso tiene un diario suyo que se conserva, donde hace un viaje desde Veracruz hasta el Cabo Apalache, y luego se puso al servicio del virrey de Nueva España. Nueva España, saben ustedes que era el actual México más territorios del norte de Estados Unidos, de Galvez, y luego hizo también una expedición científica por la Luisiana. A partir de ahí, pues, en colaboración con un cosmógrafo real, un catedrático de la Universidad de México, Sigüenza, hizo también, pues, una incursión científica desde Sonora hacia arriba para ver, pues, puertos, Sinaloa, puertos, Ensenada, y en 1708, pues, es propuesto para comprar bajeles y barcos a la flota de India, junto con un gaditano también de prestigio, un guía. Y precisamente se conserva, de los pocos documentos de esta época que se conservan del almirante Pez, hay uno que el consulado de Indias, con fecha de 25 de julio de 1710, escribe en referencia al almirante Pez, y en estas palabras, a través de estas palabras, se deduce el gran predicamento científico, humano y militar del que gozaba el almirante Pez. Y leo literalmente: celebrando mucho que materia de tanta importancia, se refiere a la compra de barcos y a su asesoramiento científico y militar, celebrando mucho que materia de tanta importancia corra por la segura conducta de vuesa excelencia, cuya grande integridad y conocimiento no solo nos asegura la mayor satisfacción en la dirección más buena y eficaz de este tratado. O sea, este tratado que se firma de la corona y de protección a la flota de India, es Pez el encargado un poco de remozarla. Y sabemos también ya que el 20 de agosto de 1714 es declarado general de las flotas de España, y curiosamente tuvo a sus órdenes a uno de los marinos más ilustres del momento, como era Blas de Lezo. Y automáticamente pasa a ser también miembro del Consejo de India. Bueno, hasta aquí los datos que tenemos del almirante Pez, breves, no hay más hasta el momento. Tratemos de acercarnos a su figura de forma que, ¿cómo les diría a ustedes? Cualquier hecho histórico, cualquier personaje histórico nunca va por libre, es una consecuencia y una interrelación de otros muchos fenómenos, de otras muchas personas y de otros muchos hechos históricos. Pero, lógicamente, no podemos aceptar nunca ese hecho histórico como algo aislado que nos ha venido un poco por arte de Billy Berlot, sino que es otra cosa mucho más profunda. En primer lugar, hay una figura que yo creo que hasta este momento se está obviando mucho. Vamos a empezar un poco a situar esto desde unas coordenadas más, bueno, históricas son todas, pero unas coordenadas más, como dirían ustedes, más estructuradas. En primer lugar, el artífice de todo esto, queramos o no queramos, es Felipe V. Y digo el artífice con todas las consecuencias, porque estamos en el siglo XVIII, estamos a principios del siglo XVIII, estamos todavía en las constantes de lo que se llama el antiguo régimen, y dentro de las coordenadas de lo que se conoce como la monarquía absoluta. Por definición, la monarquía absoluta es que el monarca es dueño y señor de todo, no hay parlamentos, no hay elecciones, no hay políticos elegidos por el pueblo, y todo lo que diga el rey, quiera o no quiera, eso va a misa. Sin Felipe V y sin la aprobación de Felipe V y sin el interés, que ahora también vamos a hablar un poco de los Borbones por América, esto nunca hubiera existido. Primero,
chapó por Felipe V. ¿Quién es Felipe V? Felipe V es un francés, es nieto de Luis XIV, es duque de Anjou, y saben ustedes que llega a ser rey es el jefe de Estado de España, incluyendo presidentes de república, que ha gobernado más tiempo en este país, 46 años creo que el jefe de Estado que más tiempo ha estado en el poder. Felipe V, como ustedes saben, es rey de España en virtud de una guerra, quizá la primera guerra civil que hemos tenido los españoles, que se conoce en historia como la Guerra de Sucesión. Cuando el monarca Carlos II, el Borbón, el último Austria, Carlos II, fallece sin hijos, pues dos grandes potencias europeas se disputan la corona de España, Francia por un lado y Austria por otro. Austria porque en cierta medida el último monarca español del momento, Carlos II, pertenecía a la Casa de Austria, su mujer era una reina austríaca y Austria se encontraba con derechos para coger la corona de España. Cambió curiosamente el testamento de Carlos II, le daba la corona de España a los Borbones, a Francia. Bien, el resultado de la guerra todos lo conocemos, 1714, Tratado de Utrecht, en la que permiten que un Borbón reine en España con la condición, ojo, esto es importante en la trayectoria también de Felipe V, de que un Borbón no puede ser a la vez rey de Francia y rey de España, sino que un Borbón sea rey de Francia y otro Borbón distinto, de familia, pero otra persona distinta, sea rey de España. Esto lo digo porque en el largo reinado, aunque no me quiero extender en esto, pero en el largo reinado de Felipe V hay un lapso muy desconcertante. En un momento dado, casi a mitad del reinado, él abdica de la corona y abdica en su hijo, un rey de España que reinó 108 meses, un jovenzuelo de 17, 18 años, Luis I, y cuando muere Luis I, él vuelve a coger la corona otra vez. Razones, bueno, se hablaba de una hipocondria que tenía, de que no se encontraba bien, había razones más ocultas. El rey de Francia en estos momentos estaba casi agonizando, nadie daba un duro por su vida, al final se salvó su vida y no tenía herederos. Según el Tratado de Utrecht, si era el rey de España, no podía otra vez coger la corona de Francia. Él siguió siendo un francés españolizado, se sentía también francés en cierta medida, y el único artilugio que era ante la previsible muerte del rey de Francia para acceder a la corona del país vecino era dejar la corona de España. Luego las cosas salieron justamente al revés. El rey de Francia no se murió y para como su hijo, el rey Luis I, sí murió. A Felipe V hay que deberle la Real Academia de la Lengua, por ejemplo. Hay que deberle una nueva concepción de los Borbones sobre América. Tengo que decirle a ustedes que la palabra América nunca fue aceptada, nunca fue usada por la corona de España ni por los españoles. Nosotros siempre a los territorios de América le llamamos las Indias. Curiosamente, cuando se utiliza el término América fue en las Cortes de Cádiz. El término América en España nunca lo utilizamos. De hecho, estaba el arzobispo de las Indias, la figura del indiano, aquel señor que iba a América, hacía dinero, hacía riqueza y luego volvía aquí como el nuevo rico con su palacio, todo su oropel. Y de hecho el archivo de Indias se llama así, archivo de Indias, no se llama archivo de América. O sea, el término Indias, repito, es la terminología que la corona española siempre aplicó a los territorios americanos. ¿Y por qué hago este paréntesis por Felipe V? Porque con los Borbones, con los Austria, perdón, América fue un territorio importante porque, bueno, traía caudales, traía oro, traía plata, pero hubo como un cierto despegue de los monarcas de Austria, de la Casa de Austria, desde Carlos I hasta Carlos II, pasando por Felipe II, Felipe III, Felipe IV, hacia los territorios americanos. De hecho, observen ustedes, también es verdad que era otra época, que los viajes eran largos y peligrosos, pero ningún monarca español nunca fue a América. El único que fue Juan Carlos cuando ya estos países eran independientes. ¿Qué ocurrió? Como usted, al borde ya de la segunda mitad del siglo XVII, por eso digo que es muy importante esta figura de Felipe V, que casi o pasa de soslayo o nadie la tiene en cuenta. Hay un informe ya a finales de 1660, 1670, los grandes centros auríferos, las grandes minas de plata, sobre todo, más que de oro de América, están parcial o casi, algunas de ellas totalmente agotadas. Hay incluso un informe terrible del ministro Campillo, a principios del siglo XVIII,
Creo que no puedo continuar. Ahí está. Lo siento, pero... ¿Puedes encender algo aquí que está oscuro? Sí, está. No puedo filmar. Perdón, perdón. Que no veo nada. Una luz aquí, algo de aquí. Podemos hacer contigo. Nada. Podemos hacer. Nada. Perdón, pero... Vamos a ver. Gracias, tengo aquí un estado para muchas gracias. Mire usted, hay un informe tremendo del ministro Campillo, de principio del 18, pero digo el valor de Felipe V, en él le aconseja al rey algo tan tremendo, ese memorial existe, de que España poco más o menos que abandone América. Para la corona española en este momento América ya no le es rentable. La riqueza de plata cada vez ha disminuido más y a España le cuesta dinero mantener todo aquello. El ejército, las audiencias, la flota, le es costosa América para... Y el informe de Campillo en esto es demoledor. Propone, hombre, si no olvidar totalmente América, rebajar mucho la importancia que la corona española le da a América. Y ahí es donde viene esta nueva idea de otro hombre clave en todo esto. Para entender a Pes hay que entender a muchos hombres clave en este momento, algunos incluso gaditanos como él, y también a la concepción nueva del ciclo histórico y económico que vivimos. Por no extendernos, saben ustedes que todos los momentos históricos han tenido unas connotaciones artísticas, musicales, políticas, económicas. Así hablamos de una música del Renacimiento, hablamos de una música del Barroco, hablamos de un arte, pues un arte neoclásico, de un arte clásico, de un arte abstracto, y lo identificamos como una época determinada, hablamos de un arte gótico, de un arte romántico. Es decir, arte gótico, arte románico, nos evoca ya unos siglos determinados y una etapa determinada de la historia. En estos momentos se está agotando ya, o se había agotado con el descubrimiento del Nuevo Mundo, uno de los grandes ciclos donde la riqueza, el poder de la riqueza estaba en la tierra. En la Baja Edad Media, con toda la Edad Media, se era más rico el que tenía más tierra. De ahí las propias acepciones nobiliarias del conde, propietario de un condado, el duque, propietario de un ducado. Incluso la palabra condado, todavía hoy en el mundo anglosajón, county, se utiliza como sinónimo de provincia o de territorio demarcado. América supone una revolución en el concepto de la riqueza. Ya el más rico no es el que tiene más tierra, el más rico es el que tiene más metales preciosos, más oro y más plata. Y en ese caso las grandes potencias europeas hacen toda una carrera contra unos con otros para ver quién tiene más colonias y quién trae más producto a Europa. Durante el siglo XVI y XVII, que es donde es el siglo por excelencia de un nuevo ciclo económico que se conoce como mercantilismo. El mercantilismo es una gran política de Estado controlado por las monarquías, unas veces directamente, otras favoreciendo compañías que monopolicen o regenten aquellos negocios. Acuérdense ustedes de las Indias Orientales, de los holandeses, de los ingleses, incluso de los franceses, pero siempre tratando desde el punto de vista interno del país. El país lo que tiene es que exportar exportar mucho e importar muy poco, y todo basado en el oro y la plata. Esto es el mercantilismo a grandes rasgos. A partir de principio ya del siglo XVIII, este mercantilismo va a tomar una nueva forma. Y un hombre clave en esa forma de entender, y un hombre más muy vinculado al almirante Pes, va a ser... Ahora pasamos. A ver, aquí no. Vamos a ver, te digo A la flechita. Dos veces, dale dos toquecitos. Pero si dándole la flecha, ¿sabes? Ahí dos veces. Allí, Ahí, claro. Te va dando busca. primero. Oye, Dando la flecha para adelante, para atrás, busca. Sí, que está, hombre.
Este. Este es el cardenal Julio Alberoni. Alberoni es un italiano, dice que hizo la carrera eclesiástica más espectacular en la historia de la iglesia, pasó de monaguillo a cardenal en muy poco tiempo. Y este Alberoni, Se ve bien. Ya no grabo más mucho. sí, este Alberoni era lo que podemos decir en terminología actual, el primer ministro de Felipe V. Y Alberoni se rodea de un hombre clave en todo este proceso, que es José Patiño. Patiño, Alberoni es italiano, Patiño también es italiano, de ascendencia gallega, natural de Milán, y Patiño es un hombre que hizo mucho por esta zona. A él se le debe el arsenal de la Carraca, la creación de la compañía de guardias marinas. Él fue ministro de Marina también, hizo las ordenanzas de la Armada, y Patiño se le hace creador de un eslogan de la época que era las Indias y el comercio. ¿Esto qué significa? Pues ante esa postura negativista de Campillo, de querer abandonar casi un gran porcentaje de toda la obra de América, Patiño lo que hace es racionalizar la vida o la postura de España en América y dar facilidades a las compañías, fomentar la flota y racionalizar los productos. A falta de más metales, pues hay que traer de América cueros, madera, cacao, café, tabaco, y al mismo tiempo nosotros exportar una serie de productos que se elaboran aquí en España. De ahí la importancia que los Borbones le van a dar a las reales fábricas, la cerámica, la seda, de productos caros que la burguesía criolla de allí podía comprar. Entonces se hace lo que se llama el pacto colonial. Las colonias, América, el inmenso imperio español, trae aquí materias primas y nosotros exportamos de aquí productos manufacturados. Es lo que se llama el pacto colonial, que es uno de los puntos claves también del mercantilismo. No se olviden ustedes que en estos inicios del siglo XVIII se va a crear también un nuevo virreinato. Por eso les digo que los Borbones, la figura de Felipe V es clave en todo esto. Durante la primera mitad del XVIII, los Borbones saben apreciar, mucho más que los Austrias, el poder potencial que tienen las riquezas americanas, que no solo se basan en el oro y la plata. La prueba también es que se crea el virreinato, por ejemplo, de Nueva Granada. Nueva Granada es lo que sería hoy Ecuador, Venezuela y Colombia. Incluso ya luego con Carlos III se crearía un nuevo virreinato, el virreinato del Plata, que era la zona de Buenos Aires, o sea, Argentina, Uruguay, con el fomento de dos grandes, pequeñas en aquel momento ciudades, pero destinadas a jugar un gran papel luego, que eran Buenos Aires y Montevideo. Pues bien, Patiño es clave en todo esto porque junto con Alberoni es el protector de Patiño, y Patiño en cierta medida es el protector del almirante Pez. Lo que ocurre es que cuando Alberoni cae en desgracia, en torno a 1720 aproximadamente, poco después de la llegada aquí de la Casa de Contratación, tanto Patiño como el almirante Pez son destituidos, en cierta medida porque al caer el primer ministro que lo favorece, pues normal que ellos también cayeran, como cuando un presidente del gobierno pues deja el poder, sus ministros también lo dejan. En parte también por una serie de rencillas, de envidias, de, digamos, de disputas palaciegas que explican en cierta medida también todo esto. Pero en este ¿Cuál? vamos a muy brevemente, este es Patiño, al que yo le decía a ustedes. Inmediatamente pasamos a otro importante también, a un marino clave en todo esto, que es un hombre muy vinculado también al almirante Pez, que es José Antonio Gastañeta. Gastañeta es un ingeniero naval, es un innovador en la construcción de barcos. Tengan ustedes en cuenta que, claro, conforme hay que potenciar cada vez más el comercio con América, los barcos se tienen que ir depurando más, haciéndose más funcionales y también más potentes, no solamente desde el punto de vista mercantil, también desde el punto de vista defensivo, militar. Y acuérdense ustedes que ya en el siglo XVIII
está empezando, a principios del 18 ya está empezando a asomar las orejas una futura potencia que en aquel momento ya es considerable, pero que a final de siglo, con el desastre ya de Trafalgar, a principios del 19, se va a consolidar como la gran potencia marítima que es Inglaterra. Los borbones se dan perfectamente cuenta de todo esto, y no es casualidad tampoco que el Virreinato del Plata abajo fuera una señal de contrapoder hacia las ambiciones inglesas. Así, no olvidemos que a unos miles de kilómetros, no mucho, muy lejos de allí están las Islas Malvinas, que todavía hoy, curiosamente, pertenecen a Inglaterra. Este Gastañeta es un hombre clave en la flota de Indias, es un ingeniero que, de otras obras, tiene una que es proporciona de las medidas más esenciales para la fábrica de nuevos navíos y fragatas de guerra, y se calcula que entre 1713 y 1720 él presentó varios planes de construcción naval con barcos que tenían esloras de 80 hasta 50, 80, 70, 60, 50, y curiosamente el número de cañones iba parejo más o menos a la eslora, a los metros de eslora que tenía el barco. Gastañeta es también clave, junto con Pez, a la hora de ir diseñando todo este nuevo modelo marítimo que los Borbones se empeñan en llevar a cabo. La idea, en principio, la idea de la casa de contratación, como estaba concebida con los Austrias, era una idea un poco obsoleta, era una idea un poco que estaba fuera de actualidad en aquel momento. Las propias flotas, que saben ustedes que iban a Sevilla, conforme el tonelaje cada vez era mayor, el río cada vez era más difícil de navegar, pues esto no resultaba ni rentable ni atractivo. De hecho, saben ustedes que ya en la segunda mitad del siglo XVII, los 40 o 50 años antes de que la casa de contratación se ubicara aquí en Cádiz, casi todo ya las flotas quedaban aquí, en torno a la vía de Cádiz, muchas de ellas ya ni subían a Sevilla. De hecho, de facto, no de jure, la casa de contratación, aunque en 1717 es cuando viene a Cádiz, de hecho la casa de contratación, unos 40 o 50 años antes, la flota, los barcos, estaban ya aquí rindiendo en la bahía. Y aquí es donde de nuevo retomamos la figura de Pez. Hemos hablado de la figura de Felipe V, clave en todo esto, de la llegada de los Borbones, que revitalizan de nuevo América con otro concepto más mercantilista, más operativo y al mismo tiempo con una idea de la riqueza que ya no solamente es los metales preciosos, son otros productos, y la opción del pacto colonial, que tampoco es ninguna novedad, también lo hará Inglaterra y lo hará Holanda y otros países. Aquí es donde viene otra vez la figura del almirante Pez, hecha primero esa alusión a sus primeros momentos biográficos, pinceladas que da Adolfo de Castro, y estas figuras de Felipe V, de Gastañeta, de Patiño y de Alberoni. De nuevo retomamos al almirante Pez. El almirante Pez, la idea del almirante Pez, de la casa de contratación en Cádiz, en realidad tampoco es original de Pez, sino que es un proyecto ya viejo en el consulado de India, que arrancaba de 1660 a 1670. Era la necesidad de proyectar un puerto de mar, no un puerto fluvial como era Sevilla, de fomentar también la iniciativa privada, aunque siempre al servicio de la corona con ciertas autonomías. No en balde, poco después de crearse, de venir la casa de contratación acá, dice que era la compañía guipuzcoana de navegación de barco, también muy importante. Era fomentar también la iniciativa privada al servicio de la corona, fomentar la construcción naval, los arsenales. Todo el siglo XVIII es un gran resurgimiento de la Marina española, la creación de los tres grandes departamentos, el Ferrol, Cartagena y Cádiz, la creación de escuelas navales, una pléyade de marinos de una gran categoría, muchos de ellos luego muertos en Trafalgar, de expediciones marinas, tipo Malaspina, tipo la que inició incluso antes el propio almirante Pez. Y al mismo tiempo aparece un memorial con fecha de 1701 de Manuel García de Bustamante. Manuel García de Bustamante es un miembro del Consejo de Indias y él eleva un memorial al propio Consejo donde dice que lo que hay que hacer es una compañía universal para competir con los holandeses, con los franceses y con los ingleses. Él dice literalmente, capaz de competir con el resto de las compañías comerciales creadas en Europa. Y entonces él
propone la creación de una gran base naval y comercial. Él no apunta el sitio exacto, pero lógicamente la sitúa en el sur de España, como indirectamente queriendo decir que es Cádiz, y cito también palabras textuales de ese memorial, que dice así: porque tengo de tratar de formar una compañía tomando como ejemplo las de Francia, Inglaterra y Holanda, que aún para cosas más leves respectivas a las nuestras, las han erigido y formado, conociendo que de otro modo no se conservan las negociaciones y además apuesta por una compañía armada por cuya mano corriese puntualmente el tráfico y también la contratación de la América. Es decir, él trata de crear, su modelo es Holanda, está claro que su modelo es el modelo holandés, pero con un control rígido de la corona, pero también con la suficiente flexibilidad para que los comerciantes particulares vayan aunando esfuerzos y vayan prestando su servicio a la corona, y la corona sería lo suficientemente generosa para con ellos, y al mismo tiempo se va a hablar de lo que es pagos, leo textualmente, pagos a la gente del mar. En otra palabra, la corona correría, por cuenta de la corona, correrían todos los gastos de mantenimiento de la armada y al servicio de todas estas iniciativas. ¿Cuál es la originalidad de Peix? Pues la originalidad de Peix es retomar la idea de Bustamante y al mismo tiempo ubicar el puerto que Bustamante, por el que Bustamante apostaba, ubicarlo sin lugar a duda en Cádiz. ¿Influyó en él su categoría de gaditano? Puede ser, su condición de gaditano, puede ser, pero evidentemente tampoco había que ser un genio para buscar un puerto en el sur de España que no fuera fluvial y con un balcón hacia América, con su muy cercana también pues, puesta con África, pues, lógicamente ese puerto era Cádiz. De ahí que, por la Real Orden dada en Segovia de 27 de marzo de 1717, el rey personalmente le comunica a Peix el traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz. Esto es una maniobra que en su momento despertó unos recelos tremendos, que despertó una literatura tremenda. Aquí en Cádiz mismo tenemos unos, están encuadernados magníficamente, está al acceso de cualquiera de ustedes, una recopilación de todo este litigio, un litigio muy duro, con palabras muy fuertes entre Sevilla y Cádiz, porque siempre siempre flotó en el ambiente, a raíz de esta real orden del rey, de trasladar la flota, la casa de contratación, que de la flota también, claro, de Sevilla a Cádiz, pues una sospecha de sobornos, de corruptelas, de juego sucio, por decirlo de alguna forma, sobre todo en la concepción, en el mal encaje, pues Sevilla encajó esto muy mal, en el mal encaje de Sevilla al tener que abandonar allí un monopolio tan grande como era el de la casa de contratación. La casa de contratación, como ustedes saben, era un gran holding, ya hemos hablado de esto, un gran holding comercial tutelado por la corona, pero donde había mucho dinero por medio, muchos intereses por medio, muchas influencias por medio. Claro, perder Sevilla, todo esto era un golpe muy duro para la vida de esta ciudad, para la economía de la ciudad y para el poderío de la ciudad. Y ahí hay un litigio fortísimo, y tengan ustedes en cuenta que aunque la casa de contratación oficialmente, y gracias a los esfuerzos de Peix, se consigue que llegue a Cádiz en 1717, le puedo usted decir que desde 1718 hasta 1723 o 24 la cosa estuvo en un triste volver otra vez a Sevilla, y de hecho el rey casi firmó una nueva orden, no, casi no, estuvo a punto de firmar una orden otra vez de volver a trasladarse a Sevilla. Había caído Alberoni, el principal impulsor de esta idea, había caído Patiño, había caído Peix, las peticiones de Sevilla cada vez son más fuertes, el Ayuntamiento de Cádiz, de una forma un poco vergonzante, se lava las manos cuando se le acusa de juego sucio, de soborno, y los municipios gaditanos dicen que ellos no han tenido que ver absolutamente nada en la decisión del rey de trasladar la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, que es casi exclusiva decisión del almirante Peix. Peix ya había muerto un año antes, pero también se sabe porque los dos últimos años, el último año casi, de la vida de Peix fueron muy amargos, y lo único que hizo Peix fue reivindicarse y demostrar que él no había hecho ninguna jugada
fuera de la ley, que había siempre actuado con corrección, hasta el punto de que logra convencer al monarca. Pech es repuesto otra vez como presidente del Consejo de India y es también propuesto para ministro de Marina. Pero, entre tanto, hay aquí un litigio tremendo entre Sevilla y Cádiz, porque fíjense ustedes una cosa muy curiosa. Si ustedes leen los lenguajes, los memoriales de la época, incluso leyendo las propias actas de las Cortes de Cádiz, que es un siglo después, siempre hay un lenguaje exquisito. Muchas veces hay que leer entre líneas, el lenguaje siempre es muy eufemístico, muy exquisito. Incluso, ¿qué le digo yo a ustedes? Cuando la toma de una ciudad por parte de un general, que es cosas crueles, con el saqueo que había, con la rapiña, con toda la dureza de la tragedia que supone una guerra, pues cuando un general iba ya a conquistar una ciudad a los sitiados, a las fuerzas militares de los sitiados, poco más o menos que le manda una orden o una requisitoria diciendo que les conmina que se rindan porque no tienen ya poder suficiente y fuerza suficiente para aguantar el asedio y que poco más o menos que si se resiste lo van a pasar a cuchillo. Pero lo dice con un lenguaje tan eufemístico que parece que lo están invitando a un baile. Parece que el general está invitando allá, no sé, a una fiesta. Y lo que le está diciendo, poco más o menos, es que van a pasar a cuchillo a la población. Pues aquí, en cambio, en estos memoriales que se conservan, ahora vamos a ver la portada, y lo pueden consultar cualquiera de ustedes. Está en la tercera planta de la biblioteca que está frente a la Diputación, de la biblioteca provincial. Ahí se conservan muy bien encuadernados todos estos documentos de esta recopilación de agravios entre Sevilla y Cádiz, con la particularidad, porque yo he visto otro ejemplar en Sevilla, pero el de Cádiz tiene la particularidad que tiene incluso hojas impresas hechas a mano, escritas a mano. Son hojas, los memoriales, como ustedes saben, están letras de imprenta, pero tienen también metidas en la encuadernación unas hojas escritas a mano, lo cual demuestra también pues, que muchos de los comerciantes de Cádiz pues, se consideraron importantes o, digamos, desde un punto de vista de mejorar estas relaciones o de aminorar esta crudeza entre Sevilla y Cádiz. Ellos se vieron un poco forzados a meter ahí unas páginas como queriendo quitar tensión al asunto. Y curiosamente, están recogidas ahí, manuscritas en ese memorial. Pech, repito, lo único que hace es traer, bueno, lo único, hace mucho, es retomar, repito, la idea de Bustamante, hacerle ver al rey que ese gran puerto no es otro que Cádiz, consigue la aprobación también de Patiño, la aprobación de Alberoni y la enemistad durante estos años de Sevilla. ¿Cómo empieza esta idea de Pech a materializarse en Cádiz? Bueno, nosotros si una imagen vale más que 1000 palabras, si nosotros tuviéramos que identificar en estos momentos el Tricentenario como un edificio, pues automáticamente nos iríamos a la aduana de Cádiz, lo que hoy es el edificio de la Diputación Provincial. Tenga usted en cuenta que este edificio ya es de mitad avanzada del siglo XVIII. Estamos hablando todavía casi de 40 años antes. Y que en principio la casa de contratación se instaló de una forma más o menos modesta en la plaza de San Agustín. Allí se localizó las primeras oficinas de la casa de contratación en una casa que se le arrendó al conde de Alcudia. Y luego pasó a la calle San Francisco, esquina Rosario, a otra casa que se le arrendó también a otro noble. Pero la idea, cuando estos edificios se alquilaron en San Agustín y en la Plaza San Francisco, fue destinar 3 grandes edificios en el mejor arte ya neoclásico para acoger las dependencias. Uno sería el consulado, otro sería la aduana y otro serían las oficinas propiamente operativas de la casa de contratación como tal. De esos 3 edificios, el único que se hizo, y el que conservamos hoy, el maravilloso, fantástico, de un neoclásico austero, maravilloso, es la Diputación Provincial. Lo conocemos como la Diputación Provincial, pero siempre fue la aduana de Cádiz. Yo cada vez que esto lo he explicado en historia económica, siempre les he dicho lo mismo, para que ustedes, a los alumnos, para que ustedes se hagan una idea del tráfico comercial tan impresionante que hubo de América a Cádiz por esta fecha, vean simplemente qué aduana tenía Cádiz hace 250 años. Y la aduana es el edificio este.
Digo, compárenlo ustedes con la aduana actual, que es un edificio mucho más pequeño. Digo, hoy, en el siglo ya XXI, tenemos este edificio, y hace 300 años teníamos aquella aduana. Por esa aduana tan inmensa, ustedes pueden sacar, comparativamente, les digo, como les decía, pueden ustedes, digo también, lógicamente, pueden sacar comparativamente el volumen comercial que había. Para una aduana de esas características, qué volumen de comercio tuvimos nosotros en Cádiz. Bueno, hay datos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en 1753 llegaron aquí a Cádiz 20 millones de pesos fuertes, lo cual era una barbaridad. Las estadísticas son pues casi el 40% era tabaco, el 30% era cacao, azúcar. Gran parte de esto iba a Hamburgo y a Génova. Sin embargo, aquellos prohombres de la casa de contratación, una vez ubicado en Cádiz, encuentran esta misma versión de Sevilla, y podemos pasar a verla. Espérate que salga. Está apagado, Hans. Sí, ya lo sé. Bueno, digo, No, ya ponemos, sí. A ver, Ponemos. mira. Bueno, no hace falta poner una diapositiva, no hace falta. No lo tomes, no lo tomes. No hace falta, no hace falta poner una diapositiva de la Diputación, la conocemos de sobra, pero sí le llamo la atención sobre este documento que yo les comentaba anteriormente, un documento que está investigando durante un cierto tiempo. Es un tocho bastante grueso, ¿verdad? Y ahí tiene la originalidad, por otro ejemplar que he visto en Sevilla, de incluir aquí una serie de hojas manuscritas. Esta recopilación de resoluciones y órdenes de su majestad, naturalmente se refiere a Felipe V, no es más que en el fondo un litigio de los argumentos que da Cádiz para de alguna forma justificar ese traslado, y los argumentos que da Sevilla, una Sevilla enjabietada, ofendida porque se le ha quitado esa joya de la corona para ellos, que es la casa de contratación, y se la ha traído aquí a Cádiz. Sevilla no ahorra eufemismos ni nada de esto, dice claramente lo que ella ve de Cádiz, y Cádiz pues le dice a Sevilla todo lo que ella piensa. La disputa es muy fuerte, pero por encima lo que flota en el ambiente es una sospecha de sobornos, de corruptelas, y también decían los sevillanos que la destitución de Pez y de Patiño era producto de unos sobornos de los que habían sido objeto en buena medida por parte de los holandeses. ¿Qué dice Sevilla en esta disputa? Bueno, Sevilla es dura con Cádiz. Sevilla dice que no se explica cómo la casa de contratación ha ido un villorrio, como una ciudad que prácticamente nunca ha sido nada, y que ya bien entrada la Edad Media, Alfonso X el Sabio pues puso aquí un presidio, y que venía a ser como un poco más o menos que la frontera con África, pero con un leve comercio y con muy poca relevancia. Y que acusaba a Cádiz también. No le falta razón, no voy a decir que Sevilla tenga razón, pero ustedes tienen que pensar, y nosotros ya llevábamos a un equipo de trabajo sobre esto en la universidad. Presentaba en ese equipo de trabajo un padrón de Cádiz de 1786. Cádiz en 1786 tenía unos 72.000 habitantes, cerrando cifras, que era una población muy considerable. Y luego Cádiz, a principios del siglo XVIII, pues yo creo que no llegaría ni a 10.000 habitantes. 12.000 como mucho. Claro, esto es, considerando que Sevilla en esta época tendría unos 170.000, 160.000, 170.000 habitantes, llamar Sevilla a Cádiz villorrio, bueno, pues estaba dentro de su lógica de entidad ofendida. Y Sevilla acusa también a Cádiz, en ese enconamiento, de que Cádiz lo único que hace es hacer mucho ruido y un estruendoso alarde de sus menguadas fuerzas, y que todo es producto de
su propia fantasía y de las hipérboles de sus cabezas, es decir, de la gente de allí. Con lo cual, Sevilla es una pataleta, claramente lo que está expresando ahí, pero esos 6 años, alguna razón, no digo alguna razón, pero alguna influencia debieron de tener las fuerzas vivas de Sevilla para que el rey estuviera a punto de nuevo de firmar el regreso de la casa de contratación de Cádiz a Sevilla. Y estos son unas pinceladas de las que poco se está hablando en estos días. Yo he asistido a varias conferencias, pero se está hablando muy poco de la figura de Felipe V, se está hablando muy poco, casi nada, del proyecto de Bustamante, que es la clave de todo esto y que se conserva estupendamente, y que Pez lo que hace es, con gran mérito de Pez, por supuesto, asumirlo y llevar a Cádiz esa idea de un gran puerto hacia América. Se obvia la figura de Gastañeta, que es clave en la construcción naval de la época, y se obvia en cierta medida también la figura del gaditano Munguía como una especie de segunda de a bordo de Pez en todas estas tareas. Y eso es lo que yo le echaba de menos, por supuesto, sin contar con que Pez, desde el punto de vista historiográfico, está necesitado de un trabajo mucho más profundo de su biografía. Esto era lo que yo echaba de menos en principio, sin ningún alarde erudito y sin ningún alarde crítico. Por supuesto que no va a poner los tiros, pero tenemos que profundizar un poco esto para tener una idea más global de lo que pasó aquí en aquellos momentos. En Cádiz, respecto a estos dicterios de Sevilla, responde diciéndole, bueno, ustedes ahora se llevan las manos a la cabeza protestando a partir de 1717, cuando desde la mitad ya del siglo anterior todo el peso de la flota de India estaba radicado aquí en la bahía. ¿Por qué entonces no protestaron ustedes?, dicen las autoridades gaditanas. Y a estos arrebatos de cólera sevillana expresada y materializada en estos memoriales, Cádiz los califica de, leo literalmente, monstruoso cúmulo de voluntariedades, cavilaciones, incoherencias, falacias e injurias. Y que todo esto acusa, los gaditanos, acusa directamente a los prohombres sevillanos, a las autoridades sevillanas, y vuelvo a leer literalmente, de espíritu desposeído de toda modestia y enajenado de la, falto de la respetuosa circunspección con que debió Sevilla de medir las representaciones que dirigía a los respetables oídos de su majestad. O sea, el lenguaje, dentro de las palabras relativamente medidas, es un lenguaje duro. Sevilla acusa a Cádiz de ser como aquí que unos aldeanos, unos catetos, un villorrio, que de pronto se le cae aquí pues toda la toca la lotería, ¿verdad? Y Sevilla y Cádiz acusa a Sevilla de prepotente, de que por qué no protestaron ya cuando todo el tráfico americano paulatinamente desde 1650, 1660 se estaba bajando aquí a la bahía gaditana, y sobre todo de que son pues unos orgullosos que están molestando al rey continuamente con una serie de manifiestos donde desde luego lo más bonito, lo más suave que le dice es que le falta la más elemental modestia. Bien, esto, repito, lo tienen ustedes a fondo, pueden entrar a saco en este magnífico, llamémosle libro por la forma y por la profundidad que tiene, pero es un conjunto de memoriales, de agravio, de desagravio, de réplicas y de contrarréplicas que pueden, repito, gozar con ellos y hacer más de un trabajo y más de un artículo en esta magnífica recuperación, de las cuales tenemos un ejemplar aquí, con la particularidad, vuelvo a repetirlo otra vez de nuevo, de que tiene páginas a mano, anotadas, y se conserva en la biblioteca provincial, sala tercera del país. Pero viene otra cosa un poco decepcionante, cuando Cádiz ya ha visto que Sevilla cada vez está insistiendo más en que tiene que volver la casa de contratación allí, de que el rey empieza a dudar de que los tres grandes fautores de que esto venga aquí, como son Alberoni, el almirante Pez y Patiño, ya han caído en desgracia, pues lógicamente los municipios gaditanos se ven en una tesitura un poco violenta. Y si encima
flotaba en el aire la sospecha de corrupción y de soborno, incluso con la actuación de agentes extranjeros. Pues los municipios gaditanos no saben a qué carta quedarse, y entonces es cuando, ya se lo dije antes, ellos responden de que no tienen nada que ver, una postura un poco hipócrita, ellos no tienen nada que ver en este traslado, ellos no habían influido para nada, todo había sido idea del almirante Pez, con la cosa además de que cuando ya lo escribe, Pez unos meses antes había muerto. Pero la cosa luego quedó, como todos sabemos, establecida de esa forma, y el rey ya no llega a materializar el traslado a Sevilla. Yo creo que la perspectiva de los Borbones en este caso la tenían muy clara, potenciar al máximo el memorial de Bustamante. Pez es un hombre que al fin y al cabo es un poco el vehículo que materializa ese proyecto, y la prueba está que el rearme de la Marina, el formidable rearme de la Marina española ultramarina, y la palabra ultramarina además viene a hacerse eco de este pacto comercial, de este mercantilismo. Yo hasta niño todavía he visto tiendas de ultramarinos. Las tiendas de ultramarinos, que eran pues aquellas tiendas que en principio tenían productos de América, después ya vendían de todo, pero en principio se llamaban tiendas de ultramarinos porque tenían los productos de América, el café, el cacao, todas estas cosas. Y los Borbones, luego, lo que ya tenían muy claro, a pesar de esas dudas que en principio hubo de Felipe V, yo creo que eran dudas un poco aparentes por acallar a la poderosa burguesía sevillana más que otra cosa, era que no iban a volver a un puerto fluvial como se tuvo durante los siglos XVI y XVII. Lo tenían muy claro, era fomentar el comercio americano con no se llegó a materializar tampoco el proyecto de Bustamante, porque ahí Pez tampoco incidió excesivamente, sino que se siguió conservando en su forma y en parte en su fondo el modelo, el nombre de casa de contratación, aquel ejemplo de la Compañía de Indias Orientales, por ejemplo, que hiciera Holanda o que hiciera también Inglaterra, no se materializó en esa forma, porque aquellos países con una visión quizá de menos monopolio estatal dieron más rienda suelta a las compañías privadas. En España no sería hasta Carlos III, la prueba está que Carlos III luego firma el decreto de quitar el monopolio del puerto de Cádiz a América y abre todos los puertos de España, porque los vascos están cada vez solicitando prebendas o permisos estatales para comerciar con América. La compañía guipuzcoana, por ejemplo, tuvo mucho que decir en esto, y obligan a Carlos III, que tiene una idea ya más abierta, menos mercantilista, menos monopolística de la corona española, a abrir todos los puertos españoles a América, y de ahí un poco también la decadencia comercial de Cádiz. Esto es así, está expuesto. Y los últimos meses, el último año en la vida de Pez pasa por un prolijo y pienso que también penoso para él proceso de reivindicación, cuando su principal valedor Alberoni ya ha regresado a Italia, ya no quiere saber nada de España. Luego allí se dedicó a obras de caridad y se convirtió en un gran experto en gastronomía. Se dice que los primeros libros de gastronomía de Italia lo escribió precisamente Alberoni, y también tuvo a su favor el haber fundado hospitales para niños. No quiso saber nunca más de España, nunca volvió a España, pero sí fue este protector que en un momento dado hasta podía haber ocurrido que hubiera dado con los huesos del almirante Pez en la cárcel. Afortunadamente Pez movió bien sus cartas, movió bien sus memoriales, y el rey lo absorbió de toda duda, lo reintegró en su puesto de presidente del Consejo de Indias, lo apuntó también para ministro de Marina. Ahí acaba la historia de Pez. Sabemos de él que murió en Madrid el 9 de marzo de 1723, que está enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande. Yo la verdad sería curioso ver incluso la tumba, me imagino que estará allí, o hacer una foto o algo. No he visto ninguna reproducción de esto, hablo ahora de oídas por lo que he podido constatar. Repito, muere el 9 de marzo de 1723 y se enterró en la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid. Lo único que tenemos aquí es, de nuevo, ese cuadro que hemos aquí reproducido en principio, la callecita esa pequeña, ¿verdad? Que algunos creen que es la calle de un pez, y esa alusión muy breve, casi telegráfica, que existe en el salón de pleno. Creo que una figura de esta magnitud,
como creo que el tricentenario es violento y es incluso hasta chocante y también ridículo en historia hacer comparaciones sobre personajes y sobre efemérides, y por supuesto ni está en mi ánimo ni está en el ánimo de este Ateneo hacer una comparación entre el tricentenario de la Casa de Contratación y el bicentenario de las Cortes de Cádiz, porque los dos son de naturaleza distinta, pero evidentemente desde un punto de vista fáctico y económico y de grandeza para Cádiz tiene mayor relevancia el tricentenario. Más que el tricentenario, dejemos las conmemoraciones, el que la Casa de Contratación se ubicara aquí cambió toda la fisonomía de Cádiz. Cádiz cuadruplicó su población, hay un nuevo concepto urbanístico de Cádiz, el Cádiz del 18, del que tenemos reflejos en el Hospicio, en la Cárcel Real, en la Diputación, en todo el proceso urbanístico que hizo luego el Conde Reilly en la zona de San Carlos, en la creación de la Facultad de Medicina, en principio a la iniciativa de un cirujano de la Armada catalán, Virgili, miren ustedes que primero empezó siendo la escuela de cirujanos de la Armada, el formidable desarrollo en toda la zona de San Carlos, en San Fernando, de aquí salió la expedición de Malaspina, que dio la vuelta al mundo durante 5 años, y de aquí salió pues todo ese Cádiz preliberal, ese Cádiz burgués, que en cierta medida fue un Cádiz innovador. Ramón Solís, hablando ya de un Cádiz de unos años después, de principios del siglo XIX, decía que en Cádiz, en la calle Nueva, se hablaban todos los idiomas del mundo, porque allí estaban todas las oficinas, casas consignatarias, y en ese padrón que yo le hablaba a ustedes de 1786, ya se decía que Cádiz en aquella época tenía 15 cónsules extranjeros. Hoy, cuando solamente tenemos el de Argentina, creo que el único consulado que tenemos abierto aquí en Cádiz, en aquella época tenía 15 cónsules extranjeros, lo cual y había 62 compañías de seguros. Da idea de lo que era el Cádiz de la época, y nada más que tienen ustedes que ver todas las pues, alusiones entusiastas que hacen los viajeros. No hablo de los viajeros románticos, que por definición y por cronología corresponden a tiempo después, sino a estos viajeros que se acercan a Cádiz en el siglo XVIII y se les hacen, ¿verdad?, elogios al ver una ciudad muy distinta al resto de los españoles. De hecho, el término tacita de plata viene de esta época, cuando los barcos, ¿verdad?, del mar veían la blancura de los edificios reflejados en el sol y ya ven allí todo lo que hay. Todo esto es una burguesía activa, una burguesía inquieta, una burguesía cosmopolita, y repito, todo esto se debe a la Casa de Contratación. El Cádiz de las Cortes está muy bien, pero aquí se hizo la primera Constitución de España, se hizo aquí por razones geopolíticas y por razones de estrategia militar, y nosotros nos alegramos muchísimo como gaditanos, pero estamos hablando de 60 años donde todo el monopolio del comercio americano estuvo aquí, y gracias a ese monopolio tenemos todo, es un referente urbanístico, cultural, social, económico, estratégico del Cádiz que hemos tenido ya en nuestra edad contemporánea. Podría decir también, sin ánimo de ponerme grandilocuente, ¿verdad?, y apologético, pero yo creo que el Cádiz actual, así como el Cádiz de las Cortes, el Cádiz de Moret, el Cádiz de Alcalá Galiano, el Cádiz de Castelar, el Cádiz de Cayetano del Toro, etcétera, 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 no tendría explicación ninguno sin esa genialidad que tuvo el almirante Pez de coger el memorial de Bustamante y hacerle ver al rey que aquello solamente una ciudad podía materializar aquello, y esa ciudad era Cádiz. Les pido de nuevo disculpas por la voz, que al final parece ser que ha sido un poco benevolente conmigo a caballo. Tiene una autoridad Gracias, José María. Dos palabras de despedida y de anuncio, como hacemos siempre al final de la conferencia, de lo que está por venir en los próximos días. Bueno, hemos participado todos juntos con el corazón encogido en esa especie de parto que ha tenido José María con respecto al almirante Pérez. Y en ese parto hemos tenido también la ayuda acá de dos parteros magníficos, que como si fuesen ayudantes al propio parto de nuestra secretaria Valeria y del propio Han, que se ha esforzado en conseguir un milagro que no ha conseguido, porque está claro que, vaya segunda idea, que es bueno que tengamos esa nueva posibilidad de sponsor que esta mañana firmábamos con el convenio.
nombres de casas de contratación, aquel ejemplo de la Compañía de Indias Orientales, por ejemplo, que hiciera Holanda o que hiciera también Inglaterra, no se materializó en esa forma, porque aquellos países con una visión quizá de menos monopolio estatal dieron más rienda suelta a las compañías privadas. En España no sería hasta Carlos III, la prueba está que Carlos III luego firma el decreto de quitar el monopolio del puerto de Cádiz a América y abre todos los puertos de España, porque los vascos están cada vez solicitando prebendas o permisos estatales para comerciar con América. La compañía guipuzcoana, por ejemplo, tuvo mucho que decir en esto y obligan a Carlos III, que tiene una idea ya más abierta, menos mercantilista, menos monopolística de la corona española, a abrir todos los puertos españoles a América, y de ahí un poco también la decadencia comercial de Cádiz. Esto es así, está expuesto. Y los últimos meses, el último año en la vida de Pez pasa por un prolijo y pienso que también penoso para él proceso de reivindicación, cuando su principal valedor Alberoni ya ha regresado a Italia, yo no quiero saber nada de España, luego allí se dedicó a obras de caridad y se convirtió en un gran experto en gastronomía. Se dice que de los primeros libros de gastronomía de Italia lo escribió precisamente Alberoni, y también tuvo a su favor el haber fundado hospitales para niños. No quiso saber nunca más de España, nunca volvió a España, pero sí fue este protector que en un momento dado hasta podía haber ocurrido que hubiera dado con los huesos del almirante Pez en la cárcel. Afortunadamente Pez movió bien sus cartas, movió bien sus memoriales, y el rey lo absorbió de toda duda, lo reintegró en su puesto de presidente del Consejo de Indias, lo apuntó también para ministro de Marina. Ahí acaba la historia de Pez. Sabemos de él que murió en Madrid el 9 de marzo de 1723, que está enterrado en la iglesia de San Francisco el Grande. Yo la verdad sería curioso ver incluso la tumba, me imagino que estará allí, o hacer una foto o algo, no he visto ninguna reproducción de esto, hablo ahora de oídas por lo que he podido constatar. Repito, muere el 9 de marzo de 1723 y se enterró en la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid. Lo único que tenemos aquí es, de nuevo, ese cuadro que no aquí reproducido en principio, la callecita esa pequeña, ¿verdad? Que algunos creen que es la calle de un pez, y esa alusión muy breve, casi telegráfica, que existe en el Salón de Pleno. Creo que una figura de esta magnitud, como creo que el tricentenario es violento y es incluso hasta chocante y también ridículo en historia hacer comparaciones sobre personajes y sobre efemérides, y por supuesto ni está en mi ánimo ni está en el ánimo de este Ateneo hacer una comparación entre el tricentenario de la Casa de Contratación y el bicentenario de las Cortes de Cádiz, porque los dos son de naturaleza distinta, pero evidentemente desde un punto de vista fáctico y económico y de grandeza para Cádiz tiene mayor relevancia el tricentenario. Más que el tricentenario, dejemos las conmemoraciones, el que la Casa de Contratación se ubicara aquí cambió toda la fisonomía de Cádiz. Cádiz cuadruplicó su población, hay un nuevo concepto urbanístico de Cádiz, el Cádiz del 18, del que tenemos reflejos en el Hospicio, en la Cárcel Real, en la Diputación, en todo el proceso urbanístico que hizo luego el Conde Reilly en la zona de San Carlos, en la creación de la Facultad de Medicina, en principio a la iniciativa de un cirujano de la Armada catalán, Virgili, miren ustedes que primero empezó siendo la escuela de cirujanos de la Armada, el formidable desarrollo en toda la zona de San Carlos, en San Fernando, de aquí salió la expedición de Malaspina, que dio la vuelta al mundo durante 5 años, y de aquí salió pues todo ese Cádiz preliberal, ese Cádiz burgués, que en cierta medida fue un Cádiz innovador. Ramón Solís, hablando ya de un Cádiz de unos años después, de principios del siglo XIX, decía que en Cádiz, en la calle Nueva, se hablaban todos los idiomas del mundo, porque allí estaban todas las oficinas, casas consignatarias, y en ese padrón que yo le hablaba a ustedes de 1786, ya se decía que Cádiz en aquella época tenía 15 cónsules extranjeros. Hoy, cuando solamente tenemos el de Argentina, creo que hay un consulado que tenemos abierto aquí en Cádiz, que en aquella época tenía 15 cónsules extranjeros, y había 62 compañías de seguros. Da idea de lo que era el Cádiz de la época, y nada más que tienen ustedes ver todas las pues, alusiones entusiastas
que hacen los viajeros. No hablo de unos viajeros románticos que por definición y por cronología corresponden a tiempo después, sino a estos viajeros que se acercan a Cádiz en el siglo XVIII y se les hace, ¿verdad?, en elogio a ver una ciudad muy distinta al resto de los españoles. De hecho, el término tacita de plata viene de esta época, cuando los barcos, ¿verdad?, del mar veían la blancura de los edificios reflejados en el sol y ya ven allí todo lo que hay. Todo esto es una burguesía activa, una burguesía inquieta, una burguesía cosmopolita y, repito, todo esto se debe a la casa de contratación. El Cádiz de las Cortes está muy bien, pero aquí se hizo la primera constitución de España, se hizo aquí por razones geopolíticas y por razones de estrategia militar, y nosotros nos alegramos muchísimo como gaditanos, pero estamos hablando de 60 años donde todo el monopolio del comercio americano estuvo aquí, y gracias a ese monopolio tenemos todo, es un referente urbanístico, cultural, social, económico, estratégico del Cádiz que hemos tenido ya en nuestra edad contemporánea. Podría decir también, sin ánimo de ponerme grandilocuente, ¿verdad?, y apologético, pero yo creo que el Cádiz actual, así como el Cádiz de las Cortes, el Cádiz de Moret, el Cádiz de Alcalá Galiano, el Cádiz de Castelar, el Cádiz de Cayetano del Toro, etcétera, 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 no tendría explicación ninguna sin esa genialidad que tuvo el almirante Pez de coger el memorial de Bustamante y hacerle ver al rey que aquello solamente una ciudad podía materializar aquello, y esa ciudad era Cádiz.